Yo soy Alex, caminante curioso entre chismes y misterios. Y yo soy Sander, un hombre hecho de memoria, transición y presente. Juntos somos los hijos de Júpiter un podcast para compartirles nuestra experiencia de ser hombres. y cuestionemos juntos lo que nos enseñaron cómo tenía que ser un hombre. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio en donde Alex y yo, Sander, vamos a platicar acerca de qué es ser FIFAs. Diablos. Bienvenidos a Y la inauguración. nosotros, güey, de... Y yo. Vale. No, sí, fuerte. Sí, vas como en este contexto actual en el que estamos ya prontos a la inauguración del mundial. A un par de horas, Ujú. literalmente. Sí, es de hecho a un par de horas. Bueno, aunque este episodio lo van a ver un poco más adelante, la Después. edición y todo el pecho. Exacto. Pero bueno, o sea, al final de cuentas este tema es vigente, esté el mundial o no, Ujú. ¿no? Así que no nos vamos a poner como el gobierno que Aquí nadie se va a vestir de ajolote. no, aquí nadie se pinta de morado. Bueno, esas son Otros otras temas. cosas como que discutiremos en otro episodio, Claro. pero pues ahora sí que al tema. Pues, bueno, pues qué fuerte, ¿no? Hablar hoy en día de fútbol. Pero ¿qué es el fútbol también, no? O sea, para lo que hoy está pasando, como no solamente pues lo que va a pasar, ¿no? Mañana, Ujú. sino pues como a lo largo de los años pues ha sido un espacio en donde justo, o sea, esta cuestión de la masculinidad se ha manifestado de una forma muy abrupta Claro, y más que nada pues justo esta violencia, ¿no? Esta gran normalización de la violencia que se adentra mucho en el fútbol y en específico en el fútbol masculino, el varonil, porque también vamos a hablar un poco de eso, o sea, de cómo hoy en día también, pues cómo ha tenido mucho, también ya mucho auge y ha tenido a lo largo de estos años también, pues auge el fútbol femenil y que hasta de cierta forma ha sido como una contrapropuesta a cómo, pues uno tiene que vivir esos espacios, ¿no? claro. Y como, pues justo, o sea, en esta idea de somos FIFAs, somos dos hombres FIFAs, pues justo esa idea, ¿no? De que luego a uno le dicen, es que eres 100 FIFAs, ¿no? Y yo no sé. Ajá, y uno así como de pi, 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 Pero pi, pi. entendemos ese Exacto, pero contexto. justo, vamos a hablar primero como de este espacio que son las barras de fútbol, ¿no? O sea, estos espacios de las barras, o sea, que hay barras, por ejemplo, que nacen más para, eh, o han nacido también, Ujú. eso también hay que decirlo, a partir de justo manifestar también cierta inconformidad social, por ejemplo. O sea, eso también es importante como destacar, o sea que hay barras que nacieron a partir de más bien eh, pues manifestar como injusticias sociales. O sea, por ejemplo, en Brasil Ujú. hay equipos como, por ejemplo, el Flamingo, el Corinthians, ¿no? O sea, son algunos de los que Sí, claro. estoy hablando, que en sus barras pues nacieron también hasta a partir de sindicatos, ¿no? De trabajadores eh, durante, por ejemplo, épocas de dictadura, ¿no? O sea, como que hay barras que también eh, traen un enfoque político. Entonces es chistoso cuando hoy en día ves a la FIFA decir como de que, o salen como con sus campañas de censura, o escuchas a entrenadores de fútbol decir como, ay, es que el fútbol no es político, ¿no? O sea, el fútbol Ujú. es fútbol y ya. O sea, No, no. nosotros, lo único que hacemos es jugar fútbol, ¿no? Y entonces Mucha como de, pendejada. pues justo, ¿no? O sea, habla como de esta también ignorancia histórica, o a lo mejor y no hay esa ignorancia, más bien, pues justo, Más bien es ser rentable ignorar que hay como exacto. justo problemáticas
genocidios, como en esta parte que pues, Exacto, justo también, la ¿no? FIFA decidió explorar como el Totalmente. genocidio que estaba cometiendo Israel, Y que sigue cometiendo. que sí, ajá, exacto, y que está cometiendo Israel contra Palestina y que no ha habido una sanción, Exacto. pero no fuera Rusia, Claro. ahí sí es sanción. Ujú. O sea, no es estar a favor, o sea, No es- tener argumentos simplistas como en el Ajá, sentido, más bien, entonces estás a exacto. favor de Rusia y así, como que no va No, por más ahí. bien es como, Se tiene que sancionar, se tiene que sancionar. Si estás diciendo que es sancionable. es sancionable, porque mierdas no es Ajá, porque sancionable acá Israel. no es sancionable, ¿no? Sí, O sea, más bien justo, o sea, como porque de, es rentable, porque es justo exacto, ¿no? parte como patrocinador, ¿no? ¿Estás de Ajá, o acuerdo? hay un conflicto político, o sea, más allá de justo, más allá del fútbol, Ujú. estamos viendo pues que hay un genocidio al otro lado del mar, Que estamos, está siendo permitido de que algún está, modo exacto, por está la siendo FIFA. permitido. Entonces, ¿es político o no es político? Exacto, ¿no? O hasta dónde es Ah, político, ¿no? O sea, porque también estamos viendo que hasta el propio presidente de la FIFA, Florentino, bueno, no, perdón, no es Florentino. no, Ese es el del Real Madrid. Ah, sí, güey. Perdón, es que también estoy, ese carnal me anda cae mal. nervioso, mi hermano. Se nota, ¿no? Ah, se nota que me cae mal el Real Madrid. No, Gianni Infantino. Gianni Infantino, perdón. Este, justo, o sea, crea este absurdo premio de la paz, ¿no? Que se lo da justo en el evento inaugural, bueno, inaugural en el sentido de el sorteo del mundial, Ujú. eh, que se lo da a Donald Trump, ¿no? O sea, todo eh, Pavoneo y todo ajá, este exacto, espectáculo que el se ambienta. espectáculo, es que iba a decir performance, pero no, pobre performance, no, Sí, no, este, performance, no, sí, no, un espectáculo. exacto, un espectáculo al estilo hollywoodense, ¿no? O sea, como de, ay, eres el héroe, ¿no? Y se une mucho a los temas que hemos estado hablando, ¿no? O sea, como también este tipo de espectáculos le da como esta aura, como de vean a este líder, a este sujeto, a este hombre, que pues ha luchado por la paz, ¿no? Sí, claro. Cuando en Y, realidad, pues, ujú, por la paz, nada. exacto. Porque su única, o sea, se planteó como mediador de ese conflicto, Ujú, pero con el objetivo de, pues que justo también está siendo parte del genocidio hacia Palestina, ujú, porque digamos que es parte de un territorio que van a tomar para convertirlo en un lujoso, ¿no? O sea, ajá, un, justo, sí, resort, ¿no? Un sí, resort recuerdo que lujoso. lo habías dicho en uno de los capítulos, creo que Ajá, fue el 3 o exacto. el 2. Entonces, o sea, en realidad, pues más bien se le conviene eso y pues como, como se plantea en ese sentido el pacificador, porque ay, es que Palestina ya no es un lugar para vivir, vénganse, yo les doy otro lugar y Ujú, me dejan esto, claro, porque esto yo lo voy a convertir sí. y financiar. Y cosa que, por ejemplo, no sé si viste que la hija también está haciendo. Ah, sí, sí, sí es lo que vi, Palestina, es lo que he estado viendo, ¿no? Justo también, o sea, o sea, toda esta imagen, bueno, no más bien esta construcción ideológica del progreso, del ¿no? progreso Y que y mucha de un gente defiende, lado, no, es que si los ricos tienen esa posibilidad de hacerlo y que no sé qué, pues sí, ¿cuál es el problema? No, o sea, el pedo es que se están metiendo con lo que, pues sí, con nuestra comunidad, con nuestro entorno en el que viven, en el que porque también vivimos. es eso, o sea, es como es el absorber otros territorios para hacerse los suyos, de su dominio. Sí, Y entonces es como, y tener eternos trabajadores, exacto, porque en ¿no? realidad, o sea, no está planteado Y, para eso. y justo ahí quiero repuntar, como dentro del fútbol, como hoy en día, por ejemplo, lo que hemos estado viendo todo es, bueno, o sea, todo es en el sentido, no sé, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, o Claro, también, o sea, lo que voy a las sedes principales de México que va a ser en el Mundial, o sea, eh, que es Guadalajara, Ciudad de México Ciudad de México y Monterrey. y Monterrey, ¿no? Pero cómo eso también afecta a los otros entornos, ¿no? Rurales,
las otras áreas urbanas. O sea, el que se haya construido o reconstruido el Estadio Azteca, ¿no? ¿Qué llevó a eso? O sea, Más que reconstruido, yo siento que fue nada más remodelado, ajá, un remodelar, así como remodelar, y ya. pero justo, o sea, todo eso fue como una especie casi casi como de virus, o sea, como de el Estadio Azteca fue el eje central y de repente fue como empezó a afectar todo Calzada de Tlalpan, el metro, el transporte público, o sea, Sí, y el ese tren acelere ligero, también como de hacerlo ya a la última, como ha venido como a afectar afectando a la demasiado gente a que la vivimos gente. acá, ¿no? Ajá, justo nada más O por que más bien darle, que se mueve más por ahí de que ajá, o sea, que justo, o que viven en las periferias de la ciudad, o que viven en el estado y que tienen que venir a trabajar acá, o también, o sí, porque sea, aunque digamos digamos el estado que está al norte de la ciudad, ¿no? Y que el estadio se encuentra al sur de la ciudad, al final hubo un sinfín de remodelaciones que fueron afectando justo al camino de, pues, de las personas que venían del Estado de México, de las exacto, periferias, que son más del norte, nororiente, ¿sí? Norponiente, a, para darle para, el una, tra- exacto. para un trayecto que iba generalmente hacia el sur, Y ¿no? sí, justo toda esta construcción para darle comodidad al otro que viene, ¿no? Que es, Ajá, porque ¿cómo ha sido la invitación? ajá, ¿no? O sea, la invitación como a la Ciudad de México, a la sede del Mundial, eh, o sea, como el cómo permitir, justo hoy vi una frase que decía como de, le están dando la bienvenida al Mundial, pero no, nosotros no somos bienvenidos, ¿no? O Sí, sea, nosotros exacto. quienes habitamos el Que espacio, quienes quienes hemos somos vivido, exacto, los habitantes de la sede de quienes vamos a ajá, recibir, no somos somos bienvenidos en bienvenidos. nuestro propio lugar en donde vivimos, ¿no? O sea, por Claro. ejemplo, justo, o sea, creo que desde, bueno, ya lleva un tiempito, ¿no? Pero pues ayer justo, ¿no? O sea, que cercaron todo Todo el ahí el estadio. estadio ya, justo esto de que pues las personas que viven al lado del estadio tienen que salir o si vas a salir tienes que traer como un comprobante de que sí vives ahí. Sí, eh, según esto les dieron un código QR. sí, sí vi lo del Sí, código QR, pero bueno, sabiendo creo luego que como cómo, para los carros, según esto. ya. Y ya vienen ahí como tus datos, te escanean. Sí, entonces, Pues, de o que sea, sí, o sea, 1,5 kilómetros a la redonda no van a poder acercarse a nadie que no tenga boleto, ujú, a excepción de quienes vivan ahí. ya, Y bueno, y también como todo este embellecimiento de la ciudad, pero justo en pro del extranjero. Justo, o sea, pensándolo mucho como en este concepto que, pues que tenemos, ¿no? Nosotros como mexicanos de recibir a alguien en nuestras casas, ujú, siempre es como, a veces te agarra como en chinga, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado como esta parte de, güey, que tienes una reunión en tu casa y todo, y pues limpias, ujú. y hay algunas cosas que dejas así como de, uy, las metes La, al otro la lado y paranoia de así. que quede todo limpio, ¿no? Sí, exacto. Entonces, siento que es un poco lo mismo. Uy, pero esa idea, ¿no? De limpiar. Sí, güey, o sea, ¿Recuerdas nuestra clase de cuando vimos higienismo? cuando vimos qué, Bueno, no sé si ¿tuviste Brasil? sí, pues, sí. Cuando sí, estamos hablando, por ejemplo, de Brasil, principios del siglo XX, con las leyes higienistas. Sí. ¿Sí recuerdas? O sea, por ejemplo, bueno, voy a dar un poco de introducción a Contexto. ese tema para que se entienda. A principios del siglo XX, o sea, Brasil entra en un estado como de república, porque antes era justo en un imperio, y bueno, o sea, se destituye el rey, hay una independencia, se llega a la república, pero en la república se establecen unas leyes que se conocen como las leyes higienistas, y estas leyes justo están enfocadas en limpiar toda la zona
o sea, toda la zona central de la ciudad, Ok, ¿no? De Río de Janeiro. Eh, entonces, bueno, o sea, en sí, la que más se tiene es la de Río de Janeiro, pero también se hizo en otras de las ciudades de Brasil, pero principalmente fue como, o sea, como ahí en Río de Janeiro. Entonces, justo porque en el centro se concentraban pues todas las personas, pues ahora sí que pues los trabajadores, las trabajadoras sexuales, eh, o sea, como la población también afro-brasileña, ajá. que justo ya vivía en libertad, o sea, como que, Lo que hoy podríamos llamar como blanqueamiento de los espacios. exacto, el blanqueamiento de los espacios. Entonces, eh, dense una idea también, o sea, también como, o sea, sé que este podcast es de masculinidades, pero, o Es sea, que todo como va conectado, todo al va final de conectado porque cuentas. justo esas poblaciones empiezan a ser replegadas, empiezan a ser violentadas y entonces no tienen más remedio que irse a las periferias. Entonces ahí es cuando nace lo que hoy conocemos como las favelas. O Claro, sea, que es una población marginada que siempre ha sido marginada y pues son poblaciones que han habitado pues ya sí, desde mucho antes, ¿no? O sea, y que sí, pues porque justo hoy en día pues tenemos esta estructura, por ejemplo, en Río de Janeiro, pero por ejemplo podemos hoy también, o sea, en esa idea, quizás no en favela, pero, o sea, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, como yendo hacia el norte, que está Nezahualcóyotl, está Ecatepec, está, o sea, como toda la zona, em, bueno, yo hoy en día, por ejemplo, pensaría las favelas como un símbolo muy representativo de de Río de Janeiro, ujú, ¿no? Y en ese mismo sentido, yo, o sea, como en similitud en la Ciudad de México, yo pensaría a Tepito, ok. como en ese símbolo muy representativo de la ciudad, del Chilango. ¿Se me explicó? ¿Y cómo se ha venido, este, bueno, cómo se le diría? Como, pues ahora se vuelve centro como de turismo, ¿no? Sí, exacto. Y que, o sea, está pasando igual lo mismo con las favelas. Mm, Porque, bueno, recientemente vi que este dan así como el rollo del turismo, como una demostración de capoeira, ¿no? Pero justo como en alguna de las casas que están ahí en las favelas, ¿no? ok. Y y también como pues una grabación así con drones así como desde las favelas, ¿no? O sea, estando en una azotea y todo el rollo, ¿no? Ujú, Pero siento que a lo mejor eso podría ser, tal vez con riesgo de equivocarme en esa información. Eso tal vez podría ser un turismo responsable de cierta manera, en cierto sentido de que tú estás como, mm, en sí el turismo me da ñañara a veces. sí, ya sé, güey, pero también pensando como que, pues si vas a consumir local, pues estás como generando, o sea, Ok, en la comparación de, por decirte en algo mucho más general, me voy a ir, ajá, ¿no? ajá, Eh, en vez de irte a, no sé, ¿qué sería una comparación ahí por ahí? Este, mm, o sea, de lo que hablas es como, a ver, es que yo pienso en el siguiente ejemplo, porque vi un reel. Hay un que dice uno, vengo a la Ciudad de México, ujú, ¿no? Y dice, ah, es que yo sí, conocí la Ciudad de México, conocí la Ciudad de México, Polanco, exacto, Reforma, lo más lejos, Coyoacán, y toda la zona Roma, Condesa, y el centro. Y el centro exacto. hablamos Zócalo, Sí, como lo la más Alameda, representativo. y entonces, eso es la Ciudad de México, ¿no? Exacto, es que siempre vamos como a las partes muy turísticas del asunto, Ajá, a lo que está bello a bonito. la vista, Ajá, pues, sí, ¿no? justo, justo. Sí, pero yo siento que o sea, como que el verdadero turismo es el realmente introducirte en la cultura de la,
pues sí, de la ciudad, del lugar en el que estás visitando, Ok. ¿sí? Ujú. Y desde el respeto también, no como Luisito Comunica que pues haga una... Es que sí recordé, ajá, me hiciste Sí, recordar como ese tipo de sí, mira, contenidos, ¿no? Que llega a turitear, porque recordé cuando llegó a Vietnam, sí, que según quiso hacer su polémica de que, ay, qué irónico, su ¿no? gran argumento, Ajá, su gran qué argumento según, polémica, su gran argumento el güey así. ajá, sí, según acá mi politólogo, Ajá. este, de que según, es que vean, acá tenemos una tienda de Louis Vuitton, pero acá tenemos una bandera comunista. Y es como, ah, mira, De lo que verdad, no es leer. ajá, de verdad, no te cuesta nada leer. Agarrar un pinche libro y leer qué es, Específicamente ese personaje. sí, ajá, y leer qué es el comunismo y qué es el socialismo. Date una leída, no a los que son de los típicos como Agustín Laje y todo ese tipo de No, autores que en es, realidad no comprenden absolutamente nada es, de ajá, eso. es que él aprende de latinos, ¿ah? Exacto, sí, también. Sí. Es, No, hombre, Loret, un gran politólogo, mi sí, compa, ¿verdad? sí. Ay, pero sí, Pero bueno, en concreto, de los espacios. de los espacios, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, que tú vayas a, pongámosle tú, no sé, por decirte Colombia, ¿no? Ajá, Y que quieras ir a un McDonald's, por decirte una cosa, ¿no? ok. Ujú, En ujú. Colombia. A que a lo mejor te introduzcas en alguno de los puestos locales que Mm, vendan comida ya te típica de entendí. Colombia y todo. Ujú, ¿Sí me explico? Entonces, hasta en ese sentido lo pienso como en un turismo responsable con la comunidad, porque estás moviendo el dinero ahí mm, y no en donde, pues justo es como más, pues ahora sí que global. exacto, en las transnacionales, ¿no? Ajá, justo, O justo. en bares que son, El eh, Starbucks. exacto, pues sí, o sea, muy, muy laqueados. Pero bueno, regresando a todo este asunto, eh, pues también es esta parte del blanqueamiento de la ciudad que hemos tenido en la Ciudad de México, Ujú. a partir de justo como embellecer La la gentrificación. ciudad y para los extranjeros, ¿no? Sí. Y también de cómo pusieron estos muros ahí para los vecinos de Santa Úrsula, como para que la gente del estadio no vea hacia los vecinos. Sí, O sea, o sí. incluso también en Monterrey también vi que pusieron bardas, Ah, sí vi. justo como colonias que son empobrecidas, que Ajá. son como con láminas, Sí, vaya, o sea, sí, 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 sí. que también pusieron una barda, con justo mm, de estos anuncios como dando la bienvenida a los extranjeros. Pero, güey, o sea, pudiste haber solucionado una problemática real. Ujú, Digamos, órale, va. ¿Quieres embellecer el espacio? ujú. Pero ¿por qué no resuelves a la par una problemática que también estás teniendo ahí? Sí, la infraestructura que tiene Exacto. ahí, ¿no? O sea, ¿por qué no? Pues justo, a ver, pues bueno, va. Les voy a poner yo la barda y todo, y a lo mejor hasta si tú quieres, les voy a pitar bueno, todavía. Mm, Pero levantar eso y no resolver absolutamente nada más que justo, es ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? exacto, esconder todo así, Sí, sí, güey, sí, es que bajo la justo, alfombra, güey. ajá. De hecho, algo que hablaba con un amigo, porque justo ese amigo, saludos a Moon, o sea, él vive justo al lado, o sea, del estadio. Y, y justo estábamos hablando un poco de eso, o sea, de que pues él, o sea, o sea, si sale, hasta tienes que tener permiso para ingresar al lugar en donde vives y habitas, ¿no? Y algo que también justo hablamos de eso, o sea, de que, o sea, yo le decía que yo
pasando por la colonia y así también. O sea, los puentes, justo del transporte, pues luego hay rejillas que ya están rotas o que ya están muy maltratadas y así. Y lo que hicieron más bien nada más fue darle la pintada. O sea, como, ¿sabes? O sea, ni siquiera es como cambiarle la rejilla o... No, o sea, como la Sí, sigo dejando rota, nada más le dio ahí su pintadita para que se vea bonito, ¿no? sí, Entonces claro. también es como de chale, o sea, Aunque qué onda? también sabía que los vecinos decían, es que nada, nos pusieron un jardín, no entiendo bien dónde, porque, o sea, como que Ah, no, chinga. pero sí, o sea, al ladito ahí en Santa Úrsula, Ajá, ajá, pero ajá. que les pusieron un jardín, Ah, ok. pero que sí, o sea, que está bien bonito y la chingada, según tratando de resolver, no me acuerdo qué, Ajá. pero digo, no, es que en realidad Ay, no. no, Sí, y es que, o sea, todo gira en torno ahorita, ¿no? Lo que pasa, el fútbol, ¿no? O sea, y a lo que voy es como, o sea, ese espacio, o sea, también, por ejemplo, no sé si alguna vez a ti te tocó y así, pero pues uno jugaba luego en la calle, ¿no? ah, sí, claro, O sea, se armaba la retita y era como, pues ya, o sea, pones tu chamarra o tu mochila sí, y ahí tiene una portería y la portería de otro lado y pues ya, o sea, jugabas ahí y todo, ¿no? Y hoy en día es como ver, porque también es eso, eh, como este espacio de manifestación también de esta masculinidad, eh, o sea, ha sido un espacio en donde también es como manifestar demasiado esta fuerza, ¿no? O sea, claro, esta fuerza, pero también ha sido un espacio como hasta un poco de desahogo de tu propia violencia, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho, eh, yo veía pues el fútbol, eso también, ¿no? O sea, ¿quién veía el fútbol? O sea, siendo también crítico, pues es como, yo veía el fútbol o con mi abuelo, o con mi papá, o con mi tío, ujú, ¿no? Y era porque justo, o sea, pues yo era pequeño, ¿no? Y yo la verdad, pues en sí todavía no era como, ay, el fútbol. O sea, todavía no sí, sentía como no, ese gusto por el fútbol. Y después era como, no, vente a sentar a ver el fútbol, ¿no? O sea, como de tú sí vente a sentar a ver el fútbol, ¿no? Pero mientras era como que a mi abuela cocinaba y a mí me gustaba, bueno, me gusta cocinar, ¿no? Y me gustaba cocinar con mi abuela, ¿no? sí. Y en eso era como romper mi propio espacio porque era como de, no, Tú te ven, vienes aquí a ajá, sentar, tú vente, ajá, vente a deja ver las fútbol mujeres que se encarguen y de es, ahí. exacto. Y entonces como de, chale, ¿no? Hoy en día pues sí me quedo pensando como que dije, ah, chale, ¿no? O sea, como que digo, chale, o sea, si esa fue mi forma de introducirme a un deporte que me gusta mucho, o sea, pero sí me quedo también pensando como, también como ese espacio, o sea, se vuelve también hasta exclusivo en una cuestión de género, o sea, Sí, como de, ah, para hombres. exacto, ¿no? Y bueno, o sea, ya después es como, o sea, y la colectividad se vuelve más justo cuando juega como el equipo nacional, ¿no? Claro, O sí. sea, como ahí Sí ya, podemos como ser juega, como de ajá, equipos, pero ya cuando juegan ajá, cuando juega el pues con la equipo selección nacional de un mexicana. país, es como ya todos vamos a verlo y así, ¿no? Y, y bueno, ese es mi propia vivencia. O sea, ya después, por ejemplo, yo en algún momento, o sea, pues justo yo sí fue de esos FIFAs que pues tenía ahí su play, ¿no? Sí, claro. Y entonces, me compraron, recuerdo que justo era como el FIFAs, el, ajá, Ujú. el juego FIFA, y lo jugué con mi hermana, con Mariana, Ajá. lo recuerdo mucho. Y lo jugábamos fútbol, o sea, jugábamos el FIFA, ¿no? Sí. Y y ahí, o sea, jugábamos, o luego compartíamos el espacio, y ya después ya no. Y yo, ni modo. Ya se volvió otra persona diferente. Ah, no, no es cierto, hermano. Otra persona No, pero justo, o sea, como también el fútbol, no, o sea, después, o sea, como que a mí me pareció totalmente normal, ¿no? Pero conforme fui creciendo, Es que al final de cuentas, si quieras que no, son de esas formas que son que, que no te imaginas por dónde va. O sea,
te hace como parte de una colectividad, pero no estás viendo desde dónde, ¿no? Ujú. Y en general yo creo que ni siquiera ni tu papá ni tu tío, o sea, eran como conscientes de esta parte de generar esa colectividad, pero eh, como cegados hacia, pues sí, hacia las mujeres que estaban ahí, ¿no? Sí. Y bueno, por ejemplo, aquí yo en mi entorno, en mi contexto, pues, yo la neta también igual jugaba, ¿no? El Ujú, ujú. fútbol en la calle y todo, o sea, y era como justo esa parte también, pues, colectiva y chida, ¿no? También Ajá. porque al final, pues, estaba chido jugar, el fútbol, pero ya cuando jugar, bueno, es que mi familia es, de Cruz Azul, Y trae la del Pumas, qué sí. fuerte. Y entonces sí me he debatido muchísimo, ¿no? Como entre ¡Oh! Cruz Azul y el Pumas, sí es como muy, porque como de esta parte familiar es Ajá, Cruz ajá. Azul, güey, y Pues la mitad del Puma, la mitad de Cruz Azul. exacto, o sea, mi corazón está dividido, ¿no? La neta, pero, sí, era como también esta parte, pues, como justo solamente de los hombres, Ok, sí. pero también, o sea, como que no negando a las mujeres, como que más bien como que las mujeres se introducían en el espacio, ¿no? Ajá. Mm, porque, o sea, como que también vivían los partidos con nosotros, ¿no? O viven los Ujú, partidos con nosotros, ¿no? Como que también se emocionan ujú, ujú. y pues bueno, hay algunas que sí le van a algún equipo en específico, pero hay otras, por ejemplo, como mi mamá que, pues en realidad nada más se alegran porque pues Ajá. nuestro equipo haya ganado, ¿no? Sí, no es como que tenga así muy Sí, sí, definitivo, sí. así como el equipo, Sí, pero como una... disfruta el espacio de la convivencia, Sí, exacto. supongo. Sí, Entonces creo que también desde ahí, bueno, es posible, ¿no? claro. Sí, porque justo es ahí. O sea, es que también uno se pregunta, ¿en qué momento? Porque uno está en su niñez, en su infancia, y pues juega con quien quiera. O sea, y en las retas era como, bueno, había niños, niñas, o sea, en Sí, general, y literal. se armaba ese espacio, ¿no? Y entonces es cuando dices, ¿en qué momento se rompe eso, no? Y por ejemplo, conmigo fue como, o sea, en ese romperse es como también en ese momento en donde yo entro a jugar ya como fútbol. O sea, como que le digo a mi papá, quiero jugar fútbol. Y entonces es como, ok, te meto a un equipo, ¿no? Y te meto al equipo pues de la escuela en donde estás, ¿no? Y justo ahí había como esto de fútbol varonil, fútbol femenil, ¿no? Y obviamente el espacio es totalmente distinto, ¿no? O sea, Claro. pero en ese sentido, o sea, sí recuerdo mucho que sí había una cuestión como hasta, como de desprestigio como a las niñas y a las compañeras que juegan fútbol. Sí, porque siempre se decía como esta parte de que no eran, no sabían nada de fútbol, no eran Ajá, o que no tienen la capaces. habilidad o la agilidad y Exacto. cosas así, ¿sabes? O sea, como que, em, entonces es como, obviamente uno como que en ese momento te haces parte como de eso Sí, ese y, argumento, y en realidad, pues no, o ajá, sea, y ya después es como que dices, pues, tanto es así que le tenemos mucho miedo. Y bueno, en sí yo no, pero digamos, me voy a meter en la clasificación del género. ujú, Más que nada para decir esto. Se le tenemos mucho miedo a que la liga femenil tenga más auge, o sea, más mm, días de partido, más transfusiones sí, y más esta financiación que tendría que ser una financiación justa, no la que tienen ahorita, porque las burras nos enseñarían a vivir el fútbol de una manera distinta, mm, de una mejor convivencia, digamos, pambolera, ujú, en una mejor convivencia entre rivales, ¿no? ujú, ujú, No como hoy en día tenemos. Y también, porque le tenemos miedo a que justo la liga femenil
Y hasta yo diría que sobrepasaría los límites de lo que hoy la Liga Varonil es capaz de generar como en recursos, ¿no? Claro, Siento que rebasaría por completo esa parte. sí. O sea, yo me quedo Mm. pensando, o sea, en la actualidad, ¿no? O sea, cómo ha tenido mucho auge el fútbol femenil. O sea, como que esa fuerza que hoy en día tiene. Y, por ejemplo, o sea, así que yo sigo al Barça, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, el proyecto del fútbol femenil del Barcelona ha sido como uno de los grandes ejemplos como de que le dio mucho auge al fútbol femenil. O sea, como que es un proyecto que se construyó en base para darle también auge al fútbol femenil y que justo, o sea, ha dado pauta a que hoy en día también ha habido como ya mayor visibilidad, ¿no? Claro, Pero con ciertas también limitaciones, porque por ejemplo, algo que yo encontré mucho, hay una jugadora que se llama Aitana Bonmanti, y yo, es, amo cómo juega. Es un crack, es una crack del fútbol. Este, justo, o sea, como que ella decía como, o sea, y ella ha expresado mucho, como que en la Liga Española, pues no hay una infraestructura para el fútbol femenil. O sea, como que en cuestión de salarios, en cuestión de, pues, de infraestructura también económica para los equipos, para que sean más competitivos, o sea, con los otros equipos como femeniles de otras ligas, pues no tienen esa infraestructura, ¿no? Y algo que ha estado pasando mucho, o bueno, empezó a pasar mucho en la Liga Femenil Española, es que muchas de las jugadoras como más reconocidas en el fútbol, o sea, en general del fútbol, pues se han ido, o sea, se han ido de la Liga Española en busca como de otros proyectos futbolísticos, porque pues justo tienen como esa infraestructura, también pues la cuestión del sueldo, ¿no? Porque al final pues son trabajadoras, ¿no? Y tienen también que vivir, sobrevivir y así. Y también claro. hay una gran disparidad muy grande entre los salarios de los jugadores A, eh, a que es los de de las las jugadoras. jugadoras, ¿no? Entonces, o sea, como que había estas, o sea, sus propias políticas como misóginas, como eh, homofóbicas, ¿no? O sea, como en contra de, pues sí, o sea, como que estas leyes, que sí son sus propias políticas, Claro, pues es algo que criticaban muchas jugadoras, ¿no? O sea, como de que, ¿cómo vamos a tener un mundial de clubes femenil en este país, ¿no? O sea, que en sí no está no, favoreciendo ajá, para no nos nada. favorece ni siquiera a nosotras, pero ni siquiera a sus propios equipos femeninos, Sí, claro, porque justo, o sea, Qatar tiene su propio equipo femenil, o sea, nacional, pero ni siquiera, o sea, no les importa darles infraestructura, o sea, no, o sea, la cuestión también económica de sus salarios, así, sí, claro, o sea, totalmente, ¿no? Pero justo esto me lleva a otro lado, porque normalmente también se tiene esta visión como de, es que esos países son, ¿no? O sea, como así, y es como, no, no solamente es como Qatar, ¿no? O sea, lo que voy es justo la FIFA también, ¿no? O sea, y a lo que voy con la FIFA es que, por ejemplo, las ligas como la española, esto que ya les mencionaba, ¿no? O sea, que también según han dado auge y todo, pero han sido más bien los mismos clubes, o sea, no ha sido como la institución, o sea, la Federación de Fútbol Español, que, que ha dicho como, ay, sí, hay que impulsar el proyecto, ¿no? O sea, más bien han sido los mismos clubes quien han impulsado que se dé los proyectos de fútbol femenil, ¿no? claro. Ay, por eso menciono el del Barcelona, ¿no? O sea, que no es que diga uno, es que la Federación de Fútbol Español, no, es en sí el Barcelona, o sea, como institución, pues sí le ha dado como cierto auge, cierta importancia al fútbol femenil, y en ese sentido Mejor también, infraestructura que los demás, ¿no? Más bien. exacto, y en eso, por eso muchos jugadores dicen es que hay que volver más competitivos, ¿no? O sea, como que si hay una buena competitividad entre los equipos. Y en ese sentido, también me voy a otro ejemplo, por ejemplo, en Inglaterra, que es otra de las ligas importantes en el Ujú. fútbol femenil, eh,
la cuestión de derechos de transmisión. O sea, ha sido un problemón, porque también eso, o sea, quedémonos pensando también cómo las instituciones también permean la cuestión de qué consumimos y qué no consumimos. Exacto. Y en ese sentido voy a decir esto que es, por ejemplo, el canal Sky y la BBC. O sea, que se supone que son las encargadas de transmitir los partidos de fútbol femenil en Inglaterra, no retransmiten los partidos. O sea, a lo que voy es que no hay una repetición de esos partidos. O sea, nada más lo transmiten esa vez y ya. No vuelven a retransmitirlo. Y entonces eso es un problema porque si vemos que, por ejemplo, en el fútbol varonil, vemos que hasta están las repeticiones del partido, a veces hay hasta toda la repetición del partido y lo suben y todo a las plataformas para que lo volvamos a ver una y otra vez. Para el fútbol femenil, pues no, ¿no? Ajá. Entonces, Y nota para la BBC, porque no puedes haber hecho un documental de la machosfera y no atender este tipo de situaciones. toma la BBC. Porque entonces, nada más has haber hecho ese documental solamente por pues por moda, ¿no? Ajá, exacto. Desde que pone este concepto de. ¿no? Sí, Entonces, ten un poco más de responsabilidad ética y retransmite esos partidos. entonces, por ejemplo, no transmiten los partidos de la Copa, pero tampoco el de la Champions. O sea, que se supone que es uno de los torneos más vistos. O sea, Ajá. pero no transmiten el de los partidos femenil de la Champions. Sí, Entonces claro. también te quedas pensando como, entonces ¿de qué se trata? Nada más vamos a ver el del varonil. O sea, Sí, es que como dices, o sea, quieren seguir financiando y quieren seguir dándole pues el exacto. empuje al fútbol varonil. Y ahí Les te tienen habla, miedo. O sea. exacto, y ahí te habla que también viene como de el poco interés que hay, pero si hay un interés de la población, o sea, ahora sí que por ver los partidos, porque justo a lo que veían mucho, o se veía mucho, es que los estadios sí se llenan. Ujú. O sea, los estadios sí se llenan. O sea, O sea, se por cree ejemplo, que un ajá, partido femenil ajá, no se llena, pero se sí llena. se llena. Entonces, o sea, es como también esa imagen absurda que tratan de tomar, como de, es que no se llena un partido de fútbol femenil. Claro que se llena. O sea, si uno se pone a ver, por ejemplo, si uno se pone a ver un partido femenil del equipo del Barcelona, todo el maldito estadio está lleno. Todo, 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 todo. O sea, también, si el equipo femenil jugara en el Camp Nou más seguido, lo llenarían. O sea, lo llenarían igual que el equipo varonil. Y hasta más. Yo Sí, diría yo que hasta creo que más. O sea, nada más. honestamente. O sea, Pero le porque. tienen miedo, se les hace. Y así, o sea, muchos equipos femeniles, por ejemplo, a eso es a lo que voy. O sea, uno puede verlo al estadio y asisten. Entonces, ¿qué pasa? O sea, más bien lo que pasa es que estas plataformas, porque los vuelven plataforma, porque antes, eso también, antes era canal abierto, es decir, uno podía verlo y no tenía que pagar nada. Ahora sí es Y pago ahora sí, completo. o sea, tienes que pagar la plataforma para poder ver ese partido. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas pues deciden no pagarlo porque justo no tienen esa plataforma. Entonces, pues imagínense, si ya está pagando otra plataforma en donde ve otras cosas, otros contenidos y para ver un partido en específico tiene que pagar otra plataforma, mm, pues Sí. luego como que se omite, ¿no? Entonces también estamos hablando qué tanto valor le están dando también al fútbol femenil, por ejemplo, para transmitirlo. Y, y en ese sentido, eh, o sea, también te habla como de los horarios en los que son transmitidos. Porque también otra de las cosas que se notó es que Ujú. cuando juegan o cuando se transmiten los partidos, coinciden que muchas de las personas, en especial como jóvenes o sea, que quieren ver sí el partido, esos días tienen sus partidos de fútbol, ¿no? O sea, como que son personas que también les gusta el fútbol y así, entonces está esa decisión, ¿no? O sea, o vas a jugar el deporte que te apasiona, que te gusta jugar, o ves el partido de la jugadora que admiras mucho y que quieres verla jugar.
Ujú. Y eso no pasa a veces con el fútbol varonil. O sea, los espacios de transmisión es como de, ay, bueno, o sea, si se acomodan, o hasta, ay, también es idea, ¿no? O sea, como que hasta sobrepasa la, la idea de, como de, ay, bueno, lo veo en el trabajo. Sí, claro. Y entonces, también, O en el trayecto. exacto. Entonces viene a plantear otra cosa. Por ejemplo, ¿qué pasó con lo del mundial? ¿No? Se buscó, o sea, también por la cuestión de que, pues, la ciudad se va a volver un caos, pero, o sea, en ese sentido de que, ay, es que no va a haber clases, ¿no? Ujú. No va a haber clases porque, va a ser el mundial y así, y pues bueno, ¿no? O sea, como Ujú. que es esa cuestión. O como de, ay, es que, o yo recuerdo mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, de que si era el mundial, la escuela como que veía la forma, o sea, si era en otro país, no el que vamos a tener ahorita, pero si era en otro país, como que, ay, se buscaba a lo mejor el espacio para que la escuela lo pudiera transmitir, ¿no? O sea, si se podía, ¿no? Claro. Pero justo, ¿no? O sea, es como, eh, Sí, porque yo me acuerdo que cuando fue el del 2010, creo. ¿Sí, sí, no? Sí, en el 2010, ¿no? 2010, En las escuelas estábamos viendo los partidos, ¿no? O sea, como que era parte de todo este asunto, pero hoy en día no sé si vaya a ser posible, ¿no? Porque justo también, como que desde ahí también hay una no invitación a vivir el mundial a los mexicanos, o sea. exacto, porque pues o van a ser en plataformas, va a estar privado, no va a ser en el canal abierto, o sea, se ha privatizado el fútbol Sí. y también para jugarlo también. O Ujú. sea, porque también es como, pues justo, o sea, te habla cómo se ha construido el fútbol también para también cierto tipo de personas, o la idea de proyecto, ¿no? O sea, como que, em, o sea, lo digo porque, no sé, me quedo pensando más como aquí en México, es como, pues sí, o sea, si tú querías ser parte, no sé, de las fuerzas básicas de alguno de los equipos, ¿no? Tienes que pagar una lanitita, ¿eh? O sea, y lana, o sea, sí, machín, ¿no? Sí, por medio. Y, y bueno, de hecho hay una serie, la de Club de Cuervos. Ah, ya sí no le he querido. O sea, sí es una comedia y todo, pero siento que sí te pones sobre la mano mucho esta idea como que el fútbol, pues justo ha sido como este espacio, ¿no? Muy masculino y que hasta dentro de ese mundo de la masculinidad, pues hay manejos de jerarquías muy cabrón. O sea, esto también que planteamos en algunos de los capítulos, que hasta dentro de esta masculinidad, no es como, no solamente es manejar según tu poder o violentar como en sí a la mujer o así, sino también violentar a otros hombres e imponerte sobre esos otros hombres. Eh, Claro. entonces, justo, o sea, como este espacio también, como como ser el mejor y ser así como lo mejor, también pues lleva a la construcción de la individualidad, ¿no? O sea, como sujetos, eh, como no pensar en el otro, como no empatizar con los otros. Y cuando sí hay personas, porque ha habido jugadores, jugadoras, que justo rompen con esta idea de este camino individual, que en sí Ujú. sí es individual, pero al mismo tiempo no, que se politizan, que critican, que dicen, lo censuran, Ujú. ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo más claro, lo que pasó con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que son de los jugadores más importantes que se tiene así en cuestión de marketing, en cuestión Ujú. Sí, claro. pues sí, o sea, de que muchos jóvenes lo siguen, eh, que los admiran y todo, pero ¿qué hicieron?
le dieron la mano a un güey como Donald Trump, sonriendo, y que sabían que, o sea, no son ignorantes tampoco de lo que hacen. O sea, saben que lo que estaban haciendo justo, por eso decíamos al principio, El fútbol es político. el fútbol es político. Más bien se plantea qué sí debe ser político y qué no. Exacto. Y en este sentido es sí darle la mano a un A un genocida, genocida. a un partícipe del genocidio de lo que está pasando en Palestina. A él sí, ¿no? Hay que darle toda esta imagen, hay que darle toda esta campaña de marketing. ¿Y cómo? Ah, bueno, vamos a mandarle a un jugador como Cristiano Ronaldo, a un jugador como Lionel Messi, que se estrechen la mano, y obviamente muchos jóvenes van a verlo y van a decir, ay, vean, ¿no? Pero ¿qué pasa como jugadores como Lamine Yamal, ¿no? O Que sea, bueno, retrocediendo un poquito, dime. que hasta eso sí perdió seguidores, porque el Lionel Messi, porque sí hubo morrillos que literal prendieron la playera de la Argentina, Ujú, como justo pues en una protesta, ¿no? De lo que había hecho Lionel Messi, ¿no? ujú. Y olvidando como justo todo también el contexto. Claro. Bueno, también ahí nos habla de que los jóvenes también se politizan a través de eso, ¿no? O sea, de Sí, que claro, no porque sea mi ídolo, porque admire cómo juega, voy a aceptar esto, ¿no? Y eso sí, también claro. es, Parte de. es parte de, y entonces es una vez más, como que decimos, el fútbol es política, es Exacto. parte de. Pero bueno, vamos con Shaman. Entonces, este joven está muy chavo, o sea, apenas cumplió los 18. Pues sí, es cierto, ¿verdad? O sea, apenas cumplió 18 años. Y justo en la celebración de que, pues justo el Barça ganó la liga y todo, pues se hace siempre como el camino, ¿no? O sea, en el autobús y todo. Y, y una persona traía ondeando la bandera de Palestina. Ujú. Él pudo haber dicho, no me des la bandera, o sea, nada, ignorar la bandera. Ignorar. Pero no, le dijo, pásame la bandera. Y agarró la bandera y le empezó a ondear. Ujú. Y aunque yo admire a todos los demás jugadores, nadie hizo lo que él hizo. Totalmente. O sea, nadie Él sí vio la tuvo bandera. los pinches Ajá, pantalones nadie, para porque él posicionarse. sabía lo que significaba ondear la Claro, bandera. Él lo sabía. claro. Él sabía lo que significaba también hacerlo en un espacio como Que, Barcelona. como Barcelona, que a lo mejor también lo pueden despedir, que lo pueden sancionar y de tal. Exacto. Sabe todas las implicaciones que conlleva. Pero él sí Y lo tuvo los hizo. pinches Exacto. que, Y por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, no tuvieron, güey. no, Ellos sí fueron casi, casi que como lamebotas de Trump, por sí, justo no perder todo ese prestigio. exacto. Pero no mames, hubieran tenido mucho más prestigio sin, o sea, si no se hubieran prestado ese pinche espectáculo de mierda. Sí, y entonces, o sea, también te habla, pues de justo, o sea, por ejemplo, hay otro jugador que ahora sí no me gusta como jugador, porque hay mucha polémica alrededor de él, pero es este Kylian Mbappé. Mm. Pero él, justo cuando fueron las elecciones en Francia y que estaba muy fuerte, o sea, bueno, que está muy fuerte la ultraderecha también en Francia, Claro, que en sí, pues las ultraderechas ahorita están teniendo una sí, fuerza como despampanante. O sea, mm, creo que fue la segunda vuelta, quién sabe qué. Pero él, o sea, en una entrevista, o sea, de justo en el fútbol, que lo estaban entrevistando, él dijo que le advertía a los jóvenes, que le pedía a los jóvenes salir a votar para que la ultraderecha no ganara. Y literalmente lo dijo así. O sea, la ultraderecha no tiene que ganar. Y le pidió a los jóvenes que salieran. ¿Qué pasó después? Pues sí, salieron los jóvenes, ahora sí que salieron todos de donde estaban, y pues no le permitieron a la ultraderecha ganar en Francia. Que ya, bueno, después ahí Macron y sus pendejadas, sí, pero el punto es cómo
un personaje, uno, puede incidir, influenciar puede incidir e influenciar en los jóvenes, en la visión que se puede tener del mundo. de manera positiva, ¿no? O sea, en el sentido como... Crítica ante este Exacto. mundo que tenemos, que es violento, que no le importa en sí la vida, más bien le Claro. importa absorberla. Y capitalizar cualquier cosa. Exacto, capitalizar lo que sea, lo que quiera. Y entonces, pues sí, tenemos estos personajes y pues dices, yo sí sigo a este jugador. Yo sí digo, qué gusto tener a un jugador así. Y en ese sentido también digo jugadoras. Ya lo dije, o sea, con Aitana Momanti, Alexia Putellas. O sea, son ejemplos de personas que buscan romper de la idea que se tiene en este sentido del fútbol. El Claro. fútbol no solamente es jugar con el balón, Sí, no. es jugar también con, o sea, con las emociones que sientes, con cómo manejas lo que sientes, con también hablar de lo que no se habla. Claro. Sí, hablar de lo que no se habla en el sentido de todo lo que ocurre De todo lo que alrededor. gira a tu alrededor, de que no lo ignoras, de que no porque estás jugando fútbol ignoras lo que está pasando a tu alrededor, Exacto. de que no Sí. ignoras que por un lado están asesinando a diestra y siniestra a una población entera, que por otro lado tienes un país como Estados Unidos gobernado por un güey totalmente asqueroso en todo el significado de la palabra, Muy mierda. que es racista, cómo está tratando justo también a los mismos futbolistas. Exacto. O A sea, los iraníes. exacto, o sea, y no solamente Irán, sino también a todos los demás países, por ejemplo, a los argelinos, al país nacional de Argelia, o sea, bueno, en sí como a los países africanos los han tratado muy mal, Sí, así muy policíaco todo, o sea, como... entre cacheo y todo. Exacto. Por ejemplo, un árbitro, la verdad, perdón, no, ahorita no tengo el nombre y la nacionalidad, pero es un árbitro de África. Ujú. Recientemente le cancelaron la visa para que no pueda arbitrar los partidos del Mundial en Estados Unidos, porque justo iba a arbitrar los partidos más, o sea, digamos, importantes que son los de eliminatoria. Es de Somalia. De Somalia, Omar Abdul Kadir. Kadir, o sea, y pues ha sido como señalado como que ha sido los árbitros como que mejor preparados ha llegado para arbitrar el mundial y todo, y ahora ya no va a poder arbitrar, porque pues como... Ideas pendejas. Ajá, porque justo como Estados Unidos tiene así como clasificado también como su cuestión de seguridad, entonces justo tiene como esta clasificación de que los somalíes, o sea, o sea, como que justo tienen que pasar por una revisión muy rigurosa, ¿no? Entonces le cancelaron la visa, la FIFA no hizo nada, nada más reafirmó lo que dijo Estados Unidos y dijo, ah, bueno, pues ya no va a poder arbitrar. Entonces, pues sí, o sea, te hablas de lo violento que son las instituciones Claro. y... Y bueno, por ideas pendejas no me refiero a que trate de invalidar como justo los discursos racistas o todo el racismo que implica No, todo este claro, tipo claro. de Sí, no. de dinámicas, pero son pendejas en el sentido de que no puede ser que un ser humano esté pensando ese tipo de cosas. Sí, y en sí como esta masculinidad también ha permitido que dentro del fútbol se violenten también hasta las personas, porque, o sea, yo quería concluir con este ejemplo. Eh, por ejemplo, cuando se dio el caso en el momento era 2023, que era el presidente justo de la Federación de Fútbol Español, el equipo femenil había ganado la Eurocopa. Eh, entonces le estaban felicitando y todo.
y una de las jugadoras del equipo español, que para ese momento era jugadora del Barcelona, que se llama Jenny Hermoso, o sea, le estaban pasando así todo, es la celebración, se le estaba dando la premiación más bien, y de repente agarra el presidente, que se llama Luis Rubiales, y, y besa a la jugadora, pero como que todo fue así como que se rompió porque fue sin su consentimiento, o sea, la besó Sí. así como en la boca, se notó que también fue un poco hasta forzado, o sea, de que este güey como que forzó mucho El el acercamiento. acercamiento. Entonces hubo también un revuelo porque pues justo, o sea, todas las cámaras sí enfocaron en ese momento y dijeron, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, la besó en la boca y así. O sea, Y, aparte como que qué finalidad, ajá, o ¿con qué sea, finalidad, no? Y después, o sea, obviamente lo sancionaron y todo, pero él salió a defenderse diciendo, no, es que fue por la emoción y así, ¿no? Y entonces también te habla como de de cómo cómo se hace. normaliza también hasta el acosar a la persona y hasta violentar hasta su propio espacio, su cuerpo, con la justificación es que estaba celebrando y fue por la emotividad del momento que pues la besé. Como de, No ¿acaso tiene vas? sentido tu Ajá. comentario, güey. Y yo, entonces también ibas a besar acá a tu compa, ¿no? En la Sí, boca, exacto. ¿no? Pues Pues hubieras porque pensado estás, también. ajá, ¿no? Porque es de la emotividad, ¿no? O sea, pues ya, Érale, papá. ajá, ¿no? Pero no, porque no somos homosexuales, ¿no? O sea, Sí, porque sí. también tenía esta idea, o sea, como de, justo, o sea, como que él decía, no, es que fue la emotividad, o sea, por eso lo digo así, ¿no? O sea, como de, bueno, o sea, pues creo que tan innecesario dar un beso, Sí, entonces es como, o sea, sí. podías brincar, podías darle un abrazo, o sea, O ajá, como estrechar la así, mano. de, ay, no más, No ganamos, mames, qué ajá, chingón, sí, ¿no? ¿sabes? Reconocerle, no sé, o sea, O sea, entonces nada te da derecho es, de invadir su espacio como según tú en esta emotividad. Emotividad pendeja, porque no tiene ni pies ni cabeza ese tipo de argumento, la neta. sí, entonces, justo, o sea, creo que, o sea, yo quería terminar con este caso porque justo el pensar, bueno, obviamente ya lo sancionaron, se forzó su despido, pero Sí, qué bueno. yo pensaba como, ¿qué hubiera pasado si no? O sea, ¿qué hubiera pasado sabiendo son las leyes? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido tan mediático? Si tampoco no hubiera habido una reacción así también global como de que la gente también se indignó, dijo, ¿qué onda? O sea, eso fue innecesario, que sí en verdad sí hubo una presión social como de a este güey hay que sancionarlo porque No está bien lo no que está hizo. bien lo que hizo. Pero ¿cuántos casos han pasado así y Que se no han pasan por sido, alto? exacto, que no han sido virales y Exacto. mediáticos, como dices. Entonces también nos habla Sí, sí. de que aún seguimos muy cortos como en que también la espacialidad de, del respeto y que se normalicen ciertas cosas, estamos muy lejos aún como de que esos espacios no sigan siendo espacios violentos. Pero al mismo tiempo, digo, tenemos estos personajes que ya mencioné que hacen el intento porque sea diferente. Que en sí mismo la sociedad, cuando va a estos estadios, cuando ve los partidos, cuando va a convivir, trata también de romper ya con esa idea de no tiene por qué ser violento. Y a pesar de que sí aún se siguen moviendo muchas personas por la violencia, que sigue habiendo barras de fútbol que se manejan de forma muy violenta, que siguen reaccionando de forma muy violenta, o sea, ya hay como una contrapropuesta de cómo es que se puede vivir un deporte que a uno le gusta, Ajá. que le apasiona, que lo siente,
Y entonces como que justo creo que hay que optar por esa otra propuesta, por vivir esos momentos y sentirlos. Y sí, obviamente va a haber emociones que uno va a, que yo dije va a ser como de chale, ¿no? Sí, de que pierde el equipo, o de que mientas madres, pero no necesariamente tienes que llegar al punto de la agresión física o de la agresión verbal ya, ¿no? O sea, como el hecho de decir, no sé, como te decía hace rato, no mames, pinche pendejo, ¿no? No se entiende como una agresión en el sentido de que sabemos el contexto de nuestras groserías Ajá. y también justo depende desde dónde las dices, ¿no? Ujú, ujú, O sea, si las dices como desde un sentido de, no, o sea, vale madres, ¿no? ujú. O que si las dices como, che pendejo de mierda, así como más de puto enojo y ya Y, te enfrascas ahí y empiezas a... y es que siento que cuando ya empiezas como, o sea, como que va también por hasta por etapas, ¿no? Porque, o sea, Ujú. primero lo insultas, luego ya estás así como medio, así como gritando, y de repente es la explosión emocional en donde empieza la agresión ya física de tu espacio y hasta con las personas. Sí. Y entonces pensamos como en esa parte de que como ahorita que dijiste esto, eh, siempre los hombres, incluso los gurús de la masculinidad, siempre dicen como esta parte de que las mujeres no controlan sus emociones, ¿no? Ujú. Que son muy Ajá, emocionales. exacto. O sea, es Güey, como, ponte ¿te un has visto? video Ajá, ¿te has de los visto? estadios, o sea, ponte un video, por ejemplo, no sé si te acuerdas de un concierto, creo que de un grupo de metal o de punk, Ah, que creo que ya no se dio ujú. y no mames, destruyeron todo el Ok. espacio, ¿no? Luego te lo paso, no me acuerdo muy bien, Sí, pero pero, o sea, bueno, sí, ponte un video exacto. de esos y a ver, dime, esos güeyes, o sea, ¿están controlando sus Ajá, emociones? exacto. Ajá, porque justo es como de, o sea, manejas ese discurso que acabas de Ajá, decir y de repente es como, vamos cerrando el papo. Ya. exacto, Pero sí, Padre Santo. Pero bueno, o sea, en pocas palabras, el fútbol sí es político, ¿no? sí. Y bueno, podemos vivir el... Sí es como de viva el fútbol, pero la violencia no. Exacto, hay que vivir el fútbol de una manera distinta. Vayámonos a ver al fútbol femenil en los equipos Sí, distintos que cada quien, la verdad, sí. pues, obviamente, justo desde lo tradicional que hemos seguido. Y por ejemplo, yo ya veo más, pues justo con mi mamá o con mi hermana más chiquita. Ujú. Y es muy emotivo, es muy chido. Sí, es que sí, está como esa parte que la neta sí te libera de ciertas Ujú. emociones y puedes descargar. Pues sí, Sí, no, o sea, pero pues chido, ¿no? Sin sí, romper la convivencia, exacto. sin ser parte, Sin que se vuelva sí, incómodo. exacto, sin querer incluso ser como protagonista, el protagonista incómodo, ¿sabes? Ah, De, sí, de "Ota madre, ya rompió la pantalla, ¿no? ya rompió la pared. Sí, casi, casi, ¿no? Sí, no. Sí. Si podemos vivir el fútbol de una manera muy distinta, creo que sí, justo deberíamos de ver el fútbol femenil y pues que lo financien, o sea, provocar que justo con nuestra ida a ver el fútbol femenil, este, pues les mejoren las condiciones, ¿no? Y que vean que pueden llenar también un estadio al igual que un Exacto. equipo varonil, porque también ese es algo, ¿no? O sea, de que muchos equipos femeniles siguen jugando como en los estadios más pequeños, ¿no? Claro. Que son como para las fuerzas básicas y así, y no juegan en los estadios como, por ejemplo, no sé, aquí menciono el Azteca, CEU, eh, Ujú. Palacio de los Deportes o el Omni Life, ¿no? O sea, que hoy en día pues ya han jugado más continuamente, pero pues antes Sí, no no había. jugaban ahí, ¿no? Pero bueno, Ya algo ahora. ya, ganancia es. Pero pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio.
Déjenos en comentarios qué es lo que piensan al respecto. Sí. Y si tienen alguna idea de qué es lo que podemos hablar en el siguiente. Bueno, no en el siguiente. En los próximos episodios. Porque no tenemos ideas. Nos quedamos sin ideas. No es cierto, pero. No digas, no es cierto. Nuestra crisis, no es cierto. No es cierto. Sí, sí tenemos ideas, pero también en, en- en colaboración con ustedes, ¿no? Sí. Pensar qué Sí, es lo que podemos también. pues hablar o Ujú, si quieren que hablemos también de algún tema en específico, pues pueden decirnos. claro. Y también no olviden suscribirse, darle Like. me gusta al video y Like. suscríbanse en YouTube, en Spotify. Ya estamos en Apple Podcast, entonces Fuerte. ahí también síganos, por favor. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok. Sí. ¿Va? Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.